Dulce o terror. Historias de Halloween de las que nunca te has enterado. Escuchemos las historias. Apóyanos suscribiéndote y dejándonos un like. Era la noche de Halloween del 2007. Estaba cursando mi primer año de instituto y en ese momento estaba junto a mis amigos Iván, Ryan y Jesse. Íbamos disfrazados de los personajes de Super Mario. Ya que era el segundo más alto, me disfracé de Luigi, e Iván era Mario, ya que es más bajo y musculoso. Ryan era Wario porque es muy gordo, así que eran los disfraces perfectos para nosotros. Jesse no iba disfrazado. Vivimos en un suburbio muy poco congestionado y con una cantidad decente de espacio entre las casas. En Halloween visitamos las casas durante horas. Finalmente llegó el momento en que la mayoría de los niños se dirigían a casa. Me ardían los pies y sin embargo planeaba seguir recolectando dulces hasta que nuestras bolsas estuvieran completamente llenas. Ya habíamos recorrido una gran cantidad de casas y por ahora algunas no estaban participando en la festividad. Nos acercamos a la siguiente casa y vimos un cubo de color púrpura en la entrada, lo que fue la mejor sensación de la historia. Me acerqué lo suficiente para darme cuenta de que estaba vacío, lo que fue la peor sensación de la historia. Entonces me di la vuelta cuando oí que llamaban a la ventana de la casa. Había alguien asomado mirándonos fijamente. Iván se movió y dijo que estaba bien. Entonces algo se activó dentro de mí y le dije a mis amigos que salieran. Inmediatamente me disculpé con el dueño de esa casa y este se quedó mirando mientras nos íbamos sin hacer nada. Era un tipo raro y pensé que había esquivado una bala al no entrar allí. Si la historia terminaba allí, no sería aterradora. Por supuesto que no terminó allí. Nos saltamos algunas de las casas vecinas y continuamos con nuestra ruta. Estábamos caminando cerca de la reserva natural. Aquí no habían muchas casas. En este punto estábamos cerca de la casa de Jesse, cuando me di cuenta de que Ryan había dejado de caminar. Me di la vuelta para ver lo que estaba mirando y dijo que escuchó a alguien moviéndose detrás de los árboles, justo cerca de la reserva. Ahora, esto fue antes de los teléfonos como los conocemos ahora. No todo el mundo tenía linternas, por lo que no podías adentrarte en el bosque de noche. Además, le estábamos diciendo a Ryan que debe haber sido un mapache o algo parecido. Puedes pensar que esto es un poco cliché, pero cuando las cosas como estas suceden en la vida real, siempre asumes la posibilidad más lógica. Es natural. ¿Por qué asumir que nos estaban siguiendo? Tuve que poner mi brazo alrededor del hombro de Ryan para empujarlo hacia adelante. Un poco más abajo en la calle, habíamos captado el sonido de algo. Entonces, todos nos detuvimos. El sonido de los pasos también se detuvo. Iván le gritó al acosador que se fuera o que lo golpearíamos entre todos nosotros. Sin embargo, la mayoría salió corriendo, menos Iván, que fue directo para atacar. Pero rápidamente nos siguió después de darse cuenta de que todos salimos corriendo por la calle oscura. Notamos que eran los sonidos de al menos 2 o 3 pares de pasos aplastando las ramas y las hojas en el bosque. Cuando finalmente llegamos a la casa de Jesse, corrimos directamente a su patio trasero, entrando a su casa a través de la puerta trasera, y lo primero que hicimos fue asomarnos a través de la ventana de su sala de estar, pero no pudimos ver a nadie. Nos sentamos a discutir sobre lo que acababa de pasar en su sala de estar, cuando escuchamos la puerta del patio trasero de Jesse cerrarse de golpe. Jesse se lanzó a apagar las luces. Hubo un clic y un golpe desde abajo, en el estudio. Todos acordamos bajar armados con cuchillos y enfrentarnos al acosador. Entonces, Jesse encendió la luz de su puerta trasera, pero allí no había nadie. Justo en ese momento, la puerta principal se abrió y todos gritamos como animales, pero solo eran la madre y las hermanas de Jesse. Ellas bajaron corriendo las escaleras porque acababan de llegar a casa de una fiesta. Ahí todos volvimos a recuperar el aliento, pues solo eran ellas. Jesse explicó lo que pasó, pero lo hizo parecer mucho menos dramático. Iván y yo nos fuimos a casa después de eso. A las 2:30 recibí un mensaje de texto inquietante. Era de Jesse. Dijo que no era mi madre en el patio trasero. Mi dedo golpeó los botones en mi teléfono y le pregunté sobre eso.
Hubo una larga pausa antes de que él finalmente me dijera que su madre y hermanas dijeron que nunca fueron al patio trasero. Entonces, le dije que revisara inmediatamente el patio trasero desde su cubierta superior, y dijo que ya lo había hecho. También le dijo a su madre todo, y ella ya había llamado a la policía. No encontraron a nadie allí, pero Jesse mencionó que era el tipo que nos había invitado a entrar a su casa. Y todo esto sucedió nuevamente en la casa de Jesse después de esa noche de Halloween. En mi último Halloween me pidieron que hiciera un fusil para mi hermano pequeño, Kevin, mi primo pequeño Mike y algunos de sus amigos. Entonces, mientras ellos pedían dulces, ya saben, no era el típico adolescente cliché que estaba enojado porque tenía mejores cosas que hacer. Estaba feliz de pasar el rato con mi hermano pequeño, mi primo y sus amigos. Tenía 18 años, así que era un poco mayor para pedir caramelos, así que le pedí a mi pequeño hermano que llevara una bolsa más pequeña y pusiera algunos caramelos para mí. Cuando esa pequeña bolsa de plástico estaba llena, les pregunté si estaban listos para ir a casa, y cada vez que lo hacía me decían que no, ya que insistían en llenar sus bolsas hasta arriba. Pero eso no era posible, ya tenía suficiente, así que comencé a guiarlos de vuelta en la dirección de la casa de Mike. De repente, una furgoneta blanca se detuvo junto a nosotros, y el conductor bajó la ventanilla del copiloto. Me preguntó si podía ayudarle con algo y le dije que no, que debía guiar a esos niños a casa. Le dije mientras dirigía mi atención de nuevo al grupo. Dijo que solo necesitaba ayuda para arreglar el asiento del copiloto en posición vertical, ya que era un trabajo de 2 personas, y dijo que tenía una cita. Le dije que tendría que ser rápido. Entonces, él aparcó su coche y me dijo que entrara. Abrí la puerta y empecé a mover el asiento que me decía que lo levantara. Y entonces, yo seguía sus instrucciones. Subí el asiento y luego lo volví a bajar. Voy a ser honesto, pensé que este tipo era simplemente tonto. De repente, escuché a los niños gritando afuera. Alguien estaba tratando de agarrar a uno de los amigos de Kevin. Casi me caigo al intentar salir de la furgoneta. Cuando lo hice, lo agarré por el cuello y comencé a estrangularlo. El conductor salió y me empujó al suelo. Intentó agarrar a Kevin, pero el dueño de la casa del frente a la que estábamos salió con un rifle en la mano e hizo un disparo al aire, en modo de advertencia. Con eso, esos 2 tipos saltaron en su furgoneta y se marcharon. Traté de agarrar a uno de ellos, pero no fui lo suficientemente rápido. La furgoneta se fue por la calle. Antes de que pudiera dar 5 pasos, no pude expresar la suficiente gratitud a ese anciano que salió con el rifle. Me gustaría decir que la historia terminó allí. Desgraciadamente, al día siguiente, estaba viendo las noticias y había un informe de un niño de 9 años desaparecido en la ciudad. Ahora, suelo creer en las coincidencias, pero sé que no fue ninguna coincidencia. Sé que para el resto de mi vida me matará recordar cómo pude haber evitado un secuestro si hubiera agarrado a uno de esos tipos. Apóyanos con un like y suscríbete al canal para formar parte de la comunidad. Fui con mi mejor amigo Jordan y mi amigo Chris a pedir dulces en la noche de Halloween. Vivimos en un lado muy rural de Pensilvania y Halloween se vive mejor con los niños de la ciudad y zonas urbanas. Sin embargo, es muy diferente cuando se vive en una zona rural tranquila. En primer lugar, la distancia a pie entre las casas es mucho peor. Sin embargo, la gente tiende a dar más dulces. La segunda se siente menos festivo, principalmente porque vivimos en la parte este del país. Les diré algo, este año se sentía mucho más espeluznante, y es que el panorama era el siguiente. Caminábamos por una zona boscosa y ocasionalmente podrías ver una casa en el camino, así que tal vez lo puedes considerar como el lugar perfecto para celebrar Halloween. Ahora, a la primera casa a la que fuimos esa noche, recuerdo que el amable anciano que abrió la puerta tenía un enorme tazón lleno de Kit Kats y Snickers. Entonces, él vertió al menos 1 libra de dulces en cada una de nuestras bolsas, que eran más o menos grandes. La siguiente casa quedaba a una considerable distancia, pero, una vez más, la mujer que nos abrió fue muy amable con nosotros y nos dio una cantidad muy generosa de dulces.
Después de un rato, las bolsas estaban pesadas, pero solo llevábamos media hora de ronda y solo 6 casas. En eso, llegamos a la entrada del camino de tierra que conduce a casas más pequeñas y a las casas rodantes. Las 2 primeras estaban cerca de ese camino de tierra. Golpeamos la puerta, pero no respondieron. Así que decidimos intentar por una más. Antes de dar la vuelta y buscar otra área, llegamos a una propiedad muy inquietante. Era una de las casas más pequeñas que estaba a lo largo del camino de tierra. Todo el patio delantero tenía un resplandor anaranjado debido a las 4 antorchas que estaban encendidas y que conducen al porche delantero. Ahí había un cuenco decorado donde estaban los dulces. El porche delantero estaba decorado con siluetas negras de brujas, calabazas y otros temas de Halloween. Cuando nos acercamos, vimos que el cuenco estaba vacío, pero había un cartel en la puerta que decía: si no hay más caramelos, entra en la parte trasera bajo tu propio riesgo. Más abajo de eso, había una cara sonriente de aspecto macabro, junto con una flecha que apuntaba al patio trasero. Chris dijo: vamos a dar la vuelta y regresar. Pero Jordan y yo queríamos ir por atrás. Parecía interesante, como si tuvieran algo genial preparado. Chris no tuvo más remedio que seguirnos, alrededor de la casa y hasta el patio trasero, que era aproximadamente un pequeño claro de bosque que rodeaba el patio trasero. Estaba iluminado de color naranja, pero no tan brillante, y había una sola antorcha que habían colocado en el centro del pequeño patio. Proporcionaba la luz suficiente como para ver una nota en la puerta trasera. Nos acercamos a esta y leímos la nota. Era una especie de acertijo que decía: si el caramelo es lo que buscas y deseas, entonces tienes que mirar más cerca del fuego. Sí, todavía recuerdo ese extraño acertijo. Asumimos que el fuego se refería a la antorcha. Chris estaba diciendo que no le gustaba esto y que parecía demasiado sospechoso. Yo también estaba un poco contrariado, pero Jordan parecía interesado en ello y, claro, yo no quería parecer asustado. Además, fue lo más interesante que había pasado en toda la noche, y más en este aburrido pueblo. Para nuestra sorpresa, no había nada alrededor de la antorcha, así que miramos a nuestro alrededor y vimos un pequeño cobertizo de madera junto a la esquina del claro. Y en la otra esquina había un montón de herramientas. Jordan trató de llevarnos más cerca del bosque, pero Chris y yo le pedimos a Jordan que regresara, ya que era demasiado extraño y espeluznante estar buscando dulces en el patio trasero de un extraño. Él seguía diciendo que esperara un minuto más. Mientras él estaba mirando alrededor, empecé a examinar el lugar y me fijé que aquella casa tenía un aspecto viejo y sucio. Seguramente era una casa de muy bajos ingresos. Una de las ventanas estaba agrietada y la otra tenía las persianas cerradas. Entonces miré a la ventana de arriba y vi que había alguien mirándonos, específicamente a mí. Cuando se dio cuenta de mi presencia, se alejó de la ventana y cerró las persianas. Le dije a Jordan que debíamos irnos. Miré hacia la ventana del cobertizo de madera y pude ver a alguien asomando la cabeza ligeramente. Entonces agarré a Jordan y lo empujé para que me siguiera, pero estaba en shock. Él miraba hacia el bosque. Seguí su mirada y vi que una persona salía de allí, y mi amigo se estaba riendo. Supongo que pensó que todo esto formaba parte de un espeluznante montaje. Entonces, notamos que esta persona llevaba puesta una máscara realmente horrible y había algo en su mano. Era una especie de machete. Jordan pensó que era una broma. Incluso Chris parecía reírse un poco. Esta persona lanzó el machete, pero falló, y le dio tiempo a Jordan de retroceder un poco. Esto nos asustó aún más y corrimos hacia el frente, donde vimos a alguien apagando las antorchas. Nos vio y empezó a perseguirnos. Corrimos por el camino de tierra, volvimos a la carretera asfaltada y regresamos a mi casa. Jordan estaba vomitando. No estoy seguro de si fue por correr tanto o por el hecho de que casi perdió la vida. Entonces, mi padre llamó a la policía y les pidió que vinieran a la casa. Mi padre nos llevó a la casa donde había sucedido, con la policía siguiéndonos. Cuando llegamos allí, todo había desaparecido, y por todo me refiero a las notas, las antorchas y el cubo con caramelos. La casa había estado vacía durante meses.
Nadie vivía allí. Pedimos a la policía que entrara para comprobar que alguien nos espiaba desde arriba, pero resultó que también se habían ido. Hicimos lo mejor que pudimos para describir lo que pasó y la gente que vimos. Creo que uno de los oficiales le dijo a mi padre que investigarían más sobre esto y nos agradeció por la información. Tal vez no te das cuenta de lo enfermo que es este mundo, lleno de gente loca y desordenada, hasta que te encuentras con ellos en pleno Halloween. Gracias por ver. Si el video fue de tu agrado, por favor no olvides dejarnos un like y suscribirte al canal. Activa la campanita para estar atentos a nuestras próximas historias. Hasta luego.